La escena es casi cinematográfica. Es el 26 de enero de 2026. Aterriza un avión en El Salvador y de ahí baja un hombre de 78 años rodeado de agentes. Y no es un ciudadano cualquiera, claro. Para nada. Es Norman Quijano, ex candidato presidencial. Una figura que, estuvo muy cerca de gobernar el país. A muy poco. Pero no vuelve a casa como un político retirado. Lo están deportando desde Estados Unidos y lo hace para enfrentar una condena de más de 13 años de prisión. Uf. Para analizar este momento, que es muy potente, documenta no solo su llegada, sino todo el laberinto legal que hay detrás. Claro. Y el objetivo de nuestra charla es precisamente ese. Ir más allá del titular de la deportación y desentrañar cómo se llegó a este punto. Porque no es solo la caída de un hombre, es el final de una era muy controversial en la política salvadoreña. Así es. Y eso que mencionas de ir más allá del titular es fundamental. Porque este no es un evento que surgió de la nada, para nada. Es la culminación de un proceso que se cocinó, digamos, a fuego lento durante más de una década. Una década. Sí, y que toca una de las fibras más sensibles de la historia reciente de El Salvador, que son las negociaciones entre políticos y pandillas. La historia de Quijano es un caso de estudio con varias capas que hay que ir despegando con cuidado. A ver. Tienes la acusación original allá por 2014. Luego el escudo de la inmunidad política que lo protegió por años. Después, una maniobra legal casi inédita para juzgarlo sin que él estuviera presente. Y al final, el rol clave que jugaron las autoridades de Estados Unidos para que todo terminara así. De acuerdo. Empecemos a despegar esas capas entonces. Los cargos son muy específicos. Agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Y la condena, 13 años y 4 meses. Sí. A ver, lo de agrupaciones ilícitas se entiende, ¿no? En el contexto de negociar con pandillas. Pero el cargo de fraude electoral es lo que me genera más curiosidad. Normalmente uno piensa en fraude como, robo de urnas, manipulación de votos. ¿Cómo se conecta una conversación con pandillas con un fraude en las elecciones? Esa es la pregunta del millón. Y es el nudo de toda la acusación. No se trata del fraude electoral tradicional que conocemos. La tesis de la Fiscalía fue que se cometió un fraude al proceso democrático mismo. ¿Al proceso? Sí. Argumentaron que al negociar con estructuras criminales que tienen un control territorial férreo, no estás pidiendo votos, estás, en la práctica, comprando bloques enteros de votantes bajo coacción. Claro. Piensa que en un barrio controlado por una pandilla, una sugerencia de por quién votar no es realmente una opción. Es una instrucción. Es una orden. Exacto. El supuesto acuerdo no buscaba alterar el conteo de votos, sino alterar la voluntad del votante antes de que siquiera llegara a la urna. O sea que el crimen no es solo la reunión en sí, que ya es grave, sino el intento de utilizar la estructura de poder de la pandilla como si fuera, parte de tu maquinaria de campaña. Precisamente. Y aquí es donde la tipificación del delito se vuelve muy estratégica. Al acusarlo no solo de fraude, sino de agrupaciones ilícitas, el Estado eleva el acto. Lo lleva a otro nivel. A otro nivel, sí. Ya no es solo un delito electoral. Es colaborar con una estructura que el mismo Estado ha designado como terrorista. Y esto transforma la narrativa por completo. Un acto de corrupción política se convierte en algo que roza la traición. ¿Me explico? Sí, entiendo. Y eso públicamente justifica una pena mucho más severa y envía un mensaje durísimo sobre este tipo de pactos. Pactos que por años fueron un secreto a voces en el país. Pero si las acusaciones son tan graves y datan de 2014, la pregunta que se cae de madura es, ¿por qué tardaron más de una década en llevarlo a juicio? Parecería que había un obstáculo gigante en el medio. Un obstáculo con nombre y apellido: fuero político. Ah, el fuero. Durante años, Norman Quijano fue diputado del Parlamento Centroamericano, el Parlacén, y ese cargo le otorgaba inmunidad que en la práctica funciona como un escudo legal casi impenetrable. Claro. Mientras él tuviera ese fuero, la Fiscalía simplemente no podía procesarlo como un ciudadano común. Era un callejón sin salida. La justicia tenía las manos atadas por un mecanismo político que, irónicamente, se diseñó para proteger a funcionarios de persecuciones políticas. Pero que en muchos casos se ha convertido en un salvavidas. Exacto.
Un salvavidas contra acusaciones de corrupción. Entiendo. Entonces, tenía este escudo, el fuero, y para colmo, se va del país. Parecía un jaque mate para la justicia salvadoreña. ¿Cómo lograron darle la vuelta a una situación que parecía, pues, completamente bloqueada? La clave fue una serie de reformas al Código Procesal Penal salvadoreño, que habilitaron una figura muy particular, el juicio en ausencia. Juicio en ausencia. Sí, esto es un cambio de paradigma total. Básicamente la ley ahora permite que si un acusado se declara rebelde o simplemente no se presenta, el proceso judicial puede continuar hasta el final, sin él. Un momento, a ver si entiendo. ¿Quieres decir que montaron todo el juicio, con fiscales, jueces, pruebas, testigos, pero con la silla del acusado vacía? Tal cual. Se celebró el juicio completo mientras Quijano estaba fuera del país. ¡Increíble! Fue condenado en abril de 2024 a esos 13 años y 4 meses. Y solo, escucha bien, solo después de tener una sentencia firme en mano, la Cámara que lo condenó notificó oficialmente al Parlacén. Ah. El movimiento fue astuto. No pidieron permiso para juzgarlo, lo cual habría requerido un largo proceso de desafuero. No, lo juzgaron y lo condenaron primero, y luego le dijeron al Parlacén: miren, tenemos una condena contra uno de sus miembros. Ahora necesitamos que le quiten la inmunidad para poder ejecutarla. Invirtieron el orden por completo. Normalmente, primero se quita el fuero para poder investigar y luego juzgar. Exacto. Y aquí usaron el juicio y la condena como la palanca para forzar la eliminación del fuero. Precisamente. Estás escuchando Tech Up 503 de Noticias El Salvador SV. Si encuentras valor en este análisis, considera apoyar el proyecto a través de los enlaces de PayPal en la descripción. Es un procedimiento que invierte la lógica tradicional y que sin duda genera debate legal sobre las garantías del procesado. Claro, pero desde la perspectiva del Estado salvadoreño, fue la herramienta que les permitió romper el estancamiento. Ya veo. Una vez que el Parlacén, ya con una condena firme sobre la mesa, le retira la inmunidad, la orden de captura internacional que pesaba sobre él se activó con toda su fuerza. Y eso nos lleva directamente al siguiente capítulo. Al capítulo estadounidense. El capítulo estadounidense. Porque claro, una cosa es tener una orden de arresto en un papel, y otra muy distinta es encontrar al condenado y traerlo de vuelta. El informe de la prensa gráfica detalla que a Quijano lo localizaron y detuvieron en Estados Unidos. Y de hecho, no fue algo de un día para otro. Estuvo casi un año, desde marzo de 2025, en un centro de detención para migrantes en Texas. Sí. ¿Cómo pasa de ser un caso migratorio a convertirse en esta entrega tan coordinada? Porque todo indica que nunca fue un simple caso migratorio. Las imágenes que la propia Fiscalía salvadoreña se encargó de difundir son muy elocuentes, no dejan lugar a dudas. ¿Qué se ve en esas imágenes? No vemos a un deportado común bajando del avión. Vemos a agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, el famoso ICE, entregando a Quijano directamente a un escuadrón de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Ahí mismo. Ahí mismo, en la pista del aeropuerto. Fue una entrega, como se dice, en bandeja de plata. Además, el gobierno salvadoreño agradeció públicamente a Estados Unidos por la colaboración. Esa palabra colaboración no creo que sea casual. No, para nada. Implica un acuerdo, un trabajo conjunto. No fue que Estados Unidos simplemente lo expulsó. Parece que activamente ayudó a cumplir una sentencia salvadoreña. Es que esa es la única lectura posible. Si conectas las piezas. Esto demuestra un nivel de cooperación en materia de seguridad y justicia que va más allá de los discursos políticos. Entiendo. A veces, la relación entre ambos países puede parecer tensa en lo diplomático. Pero este caso demuestra que los canales de seguridad, de inteligencia, siguen muy activos y funcionales. Claro. La decisión de Estados Unidos de ejecutar esta entrega y la decisión de El Salvador de publicitarla con bombos y platillos fue un mensaje. Un mensaje con múltiples destinatarios. ¿A quién iba dirigido ese mensaje? Por un lado, a nivel interno, es una demostración de poder. Es decir, no importa dónde te escondas, la justicia te va a alcanzar. Ajá. Es un mensaje de que la impunidad, al menos en este caso de tan alto perfil, se terminó. Y por otro lado, a nivel internacional, es una forma de proyectar que El Salvador es un socio confiable para Estados Unidos en la lucha contra el crimen, capaz de procesar y condenar a figuras poderosas. Claro. La imagen de Quijano, ya con 78 años,
escuchando su sentencia en plena pista del aeropuerto, fue. Están escuchando TechUp 503. Les recordamos que pueden colaborar con este proyecto a través de PayPal. Los enlaces para hacerlo se encuentran en la descripción del episodio. Fue un acto de comunicación política calculado hasta el último detalle. Lo cual nos lleva a la última pieza de este rompecabezas. Su partido, Arena. Sí. El partido que lo eligió como su candidato presidencial, que casi lo lleva al poder. Con su antiguo líder siendo arrestado de esta manera tan pública, uno esperaría alguna reacción. Quizás un llamado al debido proceso o una defensa de su legado. No sé. Pues la reacción fue tanto o más contundente que el propio arresto, pero en la dirección opuesta. La prensa gráfica les preguntó directamente, y la respuesta fue un portazo. ¿Qué dijeron? Un vocero del partido dijo, y cito textualmente, que no harían comentarios porque él se encuentra expulsado desde hace un año tras haber sido condenado. Uf, o sea, no solo no lo defienden, sino que ponen énfasis en que ya no es uno de los suyos. Exacto. Es él ya no trabaja aquí, elevado a la máxima potencia política. Es un acto de distanciamiento político absoluto, una cuarentena. No hay matices, no hay lamentamos su situación personal, nada. Es un corte limpio, quirúrgico. Una estrategia de supervivencia, supongo. Totalmente. Para la Arena de hoy, defender a Norman Quijano significaría reabrir la herida más profunda del partido, la de los pactos con pandillas. Sería contaminar su marca actual con los pecados del pasado. Claro. Al expulsarlo y luego remarcarlo públicamente, están tratando de construir un cortafuegos. De decir, esa era terminó. Y Quijano es un fantasma de ese pasado, no nuestro presente. Lo dejan completamente solo. En el momento más vulnerable, la estructura política que él mismo ayudó a construir le da la espalda, de la forma más fría posible. Totalmente. Se convierte en una figura políticamente aislada, un paria. El hombre que una vez representó la esperanza de poder para su partido, ahora enfrenta una condena de más de una década sin ningún tipo de respaldo institucional. Su caída no es solo judicial, es también el símbolo del fin de su ciclo político y quizás del de toda una generación de líderes dentro de su partido. Es realmente increíble cómo se cierra el círculo. Si lo vemos en perspectiva, todo arranca con esas acusaciones de 2014 sobre negociar con pandillas. Ajá. Sigue con años de parálisis judicial por el fuero del Parlacén. Luego viene el giro inesperado con el juicio en ausencia, que resulta en una condena en 2024. Sí. A eso le sigue la captura en Estados Unidos en 2025 y finalmente este aterrizaje en enero de 2026 para cumplir la sentencia, justo cuando su partido lo borra oficialmente de su historia. El viaje de Norman Quijano ha terminado. Está en una celda en El Salvador. El caso particular de Quijano ha llegado a su fin, sí. Pero el eco de este proceso va a resonar durante mucho tiempo. Nos deja con una reflexión que va más allá de su figura o incluso de El Salvador. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a que el proceso en su contra culmina, pero abre una pregunta mucho más amplia sobre el futuro de la justicia en la región. Y es algo que vale la pena que nos quedemos pensando. A ver. Pensemos en el uso de estas herramientas legales, como los juicios en ausencia. Por un lado, se presentan como un arma poderosa contra la impunidad, ¿cierto? Una forma de que los poderosos que huyen no puedan simplemente esperar a que sus crímenes prescriban. De acuerdo. Pero, por otro lado, ¿qué salvaguardas existen para que estas herramientas no se conviertan en un instrumento de persecución política? El caso Quijano siente un precedente muy fuerte. Y la gran pregunta que queda en el aire es, ¿estamos viendo el nacimiento de un nuevo modelo para exigir rendición de cuentas en América Latina? ¿O quizás el comienzo de una era donde las batallas políticas se librarán cada vez más en tribunales, incluso con el acusado a miles de kilómetros de distancia? Gracias por habernos acompañado en TechUp 503 de Noticias El Salvador. Si valoran este espacio de análisis, consideren apoyarnos vía PayPal para seguir adelante. Nos encuentran en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y casi todas las plataformas de audio buscando TechUp 503. Gracias totales. Gracias por habernos acompañado en TechUp 503 de Noticias El Salvador SV. Recuerden que pueden apoyarnos vía PayPal y seguirnos en su plataforma de audio preferida. Hasta la próxima.